Excelente día, tarde o noche para quien me esté escuchando. Mi nombre es Abner Díaz y en este momento vamos a tocar el tema del final del socialismo, el colapso de los regímenes comunistas. Este tema se está llevando a cabo en la materia de Historia Económica Mundial 2. Y bueno, en la historia económica han habido marcaron el destino de países enteros, desde la distribución de riqueza, también eh, las reformas económicas, así también las formas de producción cambiantes y también el enfrentamiento directo contra el sistema capitalista de los Estados Unidos, que bueno, fueron entre tantas las razones por la cual hubo esta caída de la Unión o la exunión de repúblicas socialistas soviéticas. Daremos un preámbulo para que podamos ir prácticamente conociendo todo este tema. Y bueno, pasaré a esta diapositiva y en un momento regresaré. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fundó en el año de 1922 de la mano del líder político que estamos viendo en pantalla, que se llama Vladimir Lenin. Esto debido, entre otras cosas, a los sucesos que dieron paso a la Revolución Rusa en 1917 y que trajo por consecuencia la guerra civil entre dos peculiares bandos, quienes defendían los estándares y las reglas y reforma comunista y los enemigos de la misma. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yéndonos hasta muchísimo más adelante, a finales del año 1991 se dio oficialmente la disolución de las repúblicas socialistas soviéticas, a pesar de que tuvo la intención o de que venía dándose este suceso desde los años 80, ¿verdad? Cuando el político ruso Mikhail Gorbachev fue el presidente de la ex Unión Soviética, estuvo al mando del programa de reformas económicas que fueron conocidos como Perestroika y que fue prácticamente un aumento de la transferencia interna, perdón, y la Glasnost, que fue pues este aumento de la transparencia interna. ¿Ok? Estas dos reformas económicas, una era completamente estructuralista, eh, prácticamente, ¿a qué me refiero con estructuralista? A que había un problema en el sistema de gobierno, pues prácticamente un problema, si bien no directamente relacionado con la producción, más bien un problema estructural en cómo se estaba dividiendo los poderes políticos y cómo se estaban llevando a cabo las actividades gubernamentales que hicieron que fuera pues prácticamente en decadencia pues este sistema y que pues era lo que de alguna forma los líderes políticos intentaban corregir, ¿ok? La desintegración de la URSS, esta frase es muy importante. Para algunas personas esto representó una tragedia, ¿ok? Había una buena cantidad de personas que realmente no lo veían venir directamente, sino hasta los años 80, pero también para otras personas era algo inevitable, ¿ok? Bueno, o bueno, hay algo que cabe mencionar, y esto es que como todo gobierno, sistema de gobierno, se necesita un sucesor, ¿ok? Entonces, ¿quién fue este sucesor en este sistema? Prácticamente el sucesor de Vladimir Lenin fue Losif Stalin, quien quería provocar una transformación y hacer a Rusia una potencia en materia industrial. Esto ocurrió prácticamente en los años 20. ¿Qué pasó tras la pérdida de poder ¿qué pasó tras la pérdida de poder las tres potencias del eje? Las tres potencias del eje fueron Alemania, Japón e Italia. Cuando estas potencias perdieron este poder económico e industrial, hubo dos bandos que se disputaron el poder industrial, pues prácticamente fue Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas. Este suceso de guerra entre estos dos países provocó lo que conocemos actualmente o se conoció en su momento también como la Guerra Fría. Prácticamente era un dominio sobre quién abarcaba todo el mercado, pero no solamente eso, sino los principales estándares de esta guerra iban desde lo tecnológico, la guerra de alguna forma eh, en las tecnologías avanzadas y en cuestión de cuál de esos dos
países, Rusia y Estados Unidos, tenía la capacidad de mandar incluso o sacar o mandar incluso el hombre a la luna. Entonces, no fue como tal eh, un movimiento o una guerra como la conocemos, sino prácticamente estaba basada en este sistema de quien abarcaba prácticamente la producción y sobre todo las tecnologías, en qué país estaban disputando este aumento de tecnologías. La pregunta aquí es por qué se desintegró esta Unión de Repúblicas Socialistas. En los años 80, tras el desgaste interno y no poder mantener en regla toda la estructura soviética, hubo entre estos tres, bueno, prácticamente entre estas tres causas, las más fuertes fueron esta, principalmente que fue externa, la crisis económica del momento, pues mundial. Como tal, la puse en primer lugar, a pesar de que era una causa o por ser una causa externa. La otra era la restricción de libertades que tenía este sistema comunista. Y la tercera, la dificultad de sostenimiento económico e industrial contra su enemigo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían ni siquiera producir para su propia población, mucho menos eh, podrían abarcar otros mercados. Entonces, este fue una de las áreas en donde más se vio afectado. A pesar de que el intento que tenía la URSS era distribuir la riqueza de formas iguales, no se permitió a sí misma, no se permitió a sí misma para abastecer a la población o para distribuir a la población la riqueza. ¿Ok? Vamos a entrar en este concepto que es la planificación centrada o, como algunas otras personas conocen, la planificación centralizada, que es otra forma, es otra forma en la que la economía se centraliza y tiene como propósito que los factores de producción que como ya conocemos son tierra, el trabajo, el capital, las tecnologías y los conocimientos, estén controlados por un solo estado. Esta planificación sustituía a la libre interacción entre empresas y consumidores por una ineficiente burocracia. Esto provocó pues prácticamente que se desintegrara con ello la innovación y la libre competencia. En otras palabras, no había libre mercado y no había ningún tipo de competencia y es prácticamente lo que buscaban, que indirectamente este monopolio lo controlara el gobierno y que hasta el día de hoy se tienen investigaciones que pueden demostrar que incluso en este sistema que prometía una igualdad económica para la población y que los bienes que se hicieran sean los mismos bienes que se consumieran para la misma, pues bueno, finalmente no funcionó y no lograron ni siquiera proveer a la misma población esos bienes que necesitaban. Prácticamente esta economía no se pudo mantener. ¿Cuál fue el motivo del inicio de esta reforma económica, que fue la perestroika, que es con la que, como podemos ver, es con la que estamos iniciando? Bueno, para esto quiero dar este contexto. Cuando ciertos personajes se dieron cuenta de esta situación de la planificación centralizada, intentaron comunicarlo. El movimiento, o bueno, prácticamente el movimiento o este movimiento o este sistema checa, pues los callaba en contra de su voluntad, acusándolos de prácticas de sabotaje contra las naciones de la Unión Soviética. Cuando llega Gorbachev al poder, primeramente en el apartado de la Secretaría General del partido, del partido, siendo el único en toda la URSS, que se traduce literal como Partido Comunista de la Unión Soviética, y Mijail se dio cuenta de que había un abuso de poder. Cuando estuvo en la secretaría del partido en 1985, se da inicio de esta perestroika. ¿Qué es lo que hacía la perestroika? De alguna forma, entrar directamente en la estructura de gobierno para cambiar este abuso de poder que se estaba dando. Los principales motivos de estas reformas económicas fueron reducir la burocracia y aumentar la transparencia, que de forma, pues transformando una parte del sistema socialista para poder conservarlo. Con esto cambiar el nuevo sistema económico y esto lo intentó hacer Gorbachev. A pesar de que esta frase suene hasta cambiar el sistema económico, más bien lo que en realidad estaban buscando era cambiar la estructura de gobierno por la cual se regía el sistema económico. Motivos de la Glasnost, la conocida transparencia del sistema, literalmente traducido como apertura, transparencia o franqueza, y fue una política que se llevó a cabo desde el máximo poder, a cabo
junto con las reformas de la perestroika. Sus motivos eran modificar la inamovible mentalidad de los cuadros del partido y mejorar la estructura económica para la sociedad. Esta, como podemos ver, era más colectiva, una era más de estructura de gobierno y la otra es más colectiva, ¿verdad? Bueno, cuando ocurre el accidente en Chernóbil, Ucrania, dio paso a las malas críticas para la industria de la Unión o de la ex Unión de Repúblicas Socialistas. La salida de Afganistán de la URSS también quitó mucha reputación a la misma y pues prácticamente el hecho de que un país saliera de este sistema era lo que hacía ver mal frente a todo el mundo, eh, pues prácticamente como un sistema que no les estaba funcionando. Prácticamente hay algo aquí muy importante y es realmente una parte muy importante. Fue preciso el momento en el que, debido a la gran insatisfacción del sistema, y se da este evento que lo conocemos, pues la caída del muro de Berlín, fue el momento exacto del colapso de la Unión de las Repúblicas Socialistas. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín debido a las miles de personas que comenzaron a pasar esta frontera del telón de acero debido a la apertura de fronteras entre Austria y Hungría. Muy bien, pues prácticamente aquí vamos a una parte importante, como mencionaba al inicio, los líderes que estuvieron enfrente, que prácticamente, a pesar del esfuerzo que se llegó a hacer, pues al no poder controlar la estructura de gobierno y no poder proveer a las personas y no poder competir eh, al mismo nivel que Estados Unidos en cuestión tecnológica, bueno, a pesar de los esfuerzos de Gorbachev, la economía no lograba despegar. Al contrario, estaban perdiendo dinero. A principios de 1990 se inaugura el primer McDonald's en Moscú y llegó a provocar filas de hasta medio kilómetro de distancia. O sea, ¿qué quería decir esto? Que una empresa de un país capitalista entrara a estos, bueno, prácticamente a la capital de Rusia, no era bien visto. Esto fue a principios de 1990. Recordemos que desde 1980 ya había mucha tendencia o ya había mucha, ¿cómo podríamos decirlo? Mucha frecuencia, ¿no? Que la gente escuchara o que la gente supiera o que la gente pensara que el sistema que ellos manejaban iba a caer. Poco a poco se iba viendo que la intervención de otros países sin ideologías socialistas iban entrando al territorio de la URSS. Hubo un periodo de los 500 días en los cuales se vieron involucrados tres personajes. Esos personajes fueron Stanislav Shatalin, Grigori Yavlinsky y Boris Yeltsin. Pues prácticamente uno de los que más vamos a comentar es este último, Boris Yeltsin, que pues prácticamente en este plan de los 500 días y quien tuvo gran participación en este personaje, lo que en realidad querían era privatizar empresas, la liberación de los precios y la reforma del sistema bancario. En pocas palabras, el plan falló y Boris Yeltsin reclamó en cierto punto, pero para esto tenemos que comentar esta parte. Esta imagen que vemos acá, podemos observar que George Bush, padre, se presentó a las primeras elecciones en Rusia celebradas en julio de 1991. ¿Ok? Y ganando Nikolai Rizhov, al saberlo la población, una parte de ellos se levantó para hacer un golpe de Estado. Este golpe de Estado tuvo un fin, pues al ver que este personaje, Rizhov, había ganado, y la insatisfacción que tenían las personas por esta, que colectivamente se consideraba una injusticia, bueno, la práctica democratizadora, pues ellos hasta de alguna forma lo dudaron. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1991. Ante la negativa de Gorbachev a dejar el poder, le cortaron todo tipo de comunicaciones. Al día siguiente anunciaron que el líder soviético estaba enfermo y que el vicepresidente Gennady Yanayev pasó a ser presidente provisional. ¿Ok? Y ya finalizando, eh, exactamente el 21 de agosto del año 1991, el golpe ya había fracasado. Entonces este golpe que inició anteriormente, pues el 18 de agosto, del 18 de agosto del 91,
pues prácticamente a tan solo 3 días, pues ya había fracasado este golpe de Estado. Y el 8 de diciembre del 91 los presidentes de Rusia, Ucrania, de Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavesá, en el que la Unión Soviética se declaraba disuelta oficialmente. Conformaron la comunidad de estados y pues prácticamente se consideraron independientes. Eso se traduce o se conocería por las siglas como SEI. Y bueno, para el 21 de diciembre ya 10 países habrían declarado, se habrían declarado independientes a esta exunión. Para 1993, prácticamente pues a 2 años o año y medio prácticamente, ya se habría disuelto por completo. Pero bueno, aún así, se le considera como 24 de diciembre del 91, que fue anunciado por Boris Yeltsin, al secretario general de la ONU, que la URSS se habría disuelto oficialmente. Y bueno, esto fue todo. Prácticamente aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias por escuchar y pues que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Eh, Esto es todo. Muchas gracias.